El dodo odronte, Raphas cucullatus, es una especie extinta de ave columbiforme de la subfamilia Raphinae. Era un ave no voladora endémica de la isla Mauricio, situada en el Océano Índico, a 900 kilómetros de la isla de Madagascar. El dodo, así como otras aves del Océano Índico, había perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre. Dronte o dodo, siglo XVII. El pariente genético más próximo al dodo es el solitario de Rodríguez, de la isla Rodríguez, otra especie de ave extinta no voladora. Ambas especies forman la subfamilia Raphinae. El pariente vivo más próximo al dodo es probablemente la paloma de Nicobar, una especie de paloma endémica de ciertas islas del Océano Índico. La extinción del dodo, a finales del siglo XV lo ha convertido en el arquetipo de especie extinta por causa de seres humanos. 5. Planean hacerlo en 6 años y han recaudado millones para ello. Historia natural. Parte de su valor cultural se debe también al hecho de ser un ejemplo perfecto a la hora de entender cómo evolucionaban las especies y, aún más, cuando desaparecían. El dodo fue una especie endémica de una sola isla, Mauricio. El dodo es un ejemplo claro del fenómeno llamado gigantismo insular. Los antepasados del dodo probablemente fueron aves voladoras que se toparon con una isla prácticamente desprovista de vida animal y por tanto de depredadores naturales. Una vez ahí las aves fueron creciendo en tamaño y, ante la ausencia de depredadores o la necesidad de desplazarse, perdieron su capacidad de volar. Hasta que llegaron los humanos y, con ellos las amenazas para el dodo, un ave que tan solo ponía un huevo al año y sin instinto de autoprotección alguno. Los dodos no solo fueron cazados por los visitantes, sus huevos también eran consumidos por los animales que llegaron a la isla en los navíos de los exploradores y colonizadores. 3 proyectos. Hay otro factor importante que señala la empresa al hablar de su proyecto para recuperar el dodo. La empresa cuenta hoy por hoy con 3 proyectos para recuperar animales extintos. Los 2 restantes, el mamut lanudo Mammuthus primigenius y el tigre de Tasmania Thylacinus cynocephalus, son mamíferos, siendo el dodo la única ave del trío. La empresa asegura tener la vista puesta en la protección de la biodiversidad aviar en general, ante lo cual el dodo sería tan solo un punto de partida hacia la recuperación de las especies de pájaros que hemos perdido, pero también ante las que puedan estar en riesgo hoy en día o en un futuro cercano. Más allá de los motivos para elegir una u otra especie, parece que los avances en de extinción, pese a las limitaciones de la tecnología, van en serio. Existen numerosos motivos, más allá de la conservación de especies, para el desarrollo de estas tecnologías, y la empresa ha puesto 2027 como fecha para la recuperación del dodo. Si es así, habremos necesitado mucho menos tiempo en recuperarlo que el que tardamos en extinguirlo. En octubre de 2005, una zona del Mare Oxonges, el yacimiento más importante de restos de dodo, fue excavado por un equipo internacional de investigadores. Se encontraron muchos restos, incluyendo huesos de aves de diferentes edades, y buena parte del esqueleto de un único individuo. Antes de esto se disponía de muy pocos restos de dodos, y la mayor parte de lo que se tenía eran huesos aislados, sin tener el conjunto del esqueleto de un único dodo, siendo los esqueletos existentes montajes a partir de huesos de diversa procedencia. Un huevo de dodo se expone en el Museo de East London en Sudáfrica. Uno de los restos que se han conservado más intactos y los únicos que han conservado algo de tejido blando son los que se exponen en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, consistentes en la cabeza y las patas de un mismo individuo. Los restos del último ejemplar disecado de dodo conocido se mantuvieron en el Museo Ashmolean, pero hacia 1755 el conservador del museo, dado el estado de deterioro, lo desechó. En junio de 2007, unos aventureros explorando una cueva en las Islas Mauricio encontraron, hasta el momento, el más completo y mejor conservado esqueleto de dodo. 12. Etimología. Refiere al ave como Didus ineptus, señalando que su extinción se debió a la incapacidad de su voluntad, esencia, para desarrollar alguna forma natural de protección, puntualizando que ante la falta de un cuerpo apropiado, el ave debió de haber desarrollado una inteligencia de nivel suficiente como para sobrevivir, como ocurre con los roedores. En las novelas de la detective literaria Thursday Next, de Jasper F. Forde, los dodos clonados son una mascota habitual, por ejemplo, en el caso Jane Eyre. En el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, de J. K. Rowling, aparece entre el listado de animales míticos y se dice que su verdadero nombre es Diricol, y que tiene la habilidad de desaparecer en un estallido de plumas y reaparecer en cualquier otro punto, lo que hace que se crea que está extinto cuando no es así. En 1938, se creó un dibujo animado de los Looney Tunes surreal y alocado llamado Yo-Yo Dodo que protagonizó por Kim Wakiland y desde entonces es conocido como un personaje de dibujos exitoso.
También han aparecido dodos en televisión, cómics y en películas, como es el caso de la película de animación Ice Age, donde los personajes principales se enfrentan por una sandía a una manada de insensatos dodos. Además, en la serie Tiny Toons, producida por el cineasta Steven Spielberg en la década de los 90, aparecía un personaje, apadrinado por Yo-Yo Dodo, llamado Godo Dodo. El dodo es el símbolo del sur de Jersey, en Inglaterra, especializado en la conservación, reproducción y reintroducción de especies en peligro de extinción. El asteroide 6336 Dodo fue nombrado así en referencia a esta ave. La vida secreta del dodo, al descubierto 350 años después de su extinción. Animaladas. Esta especie de pájaro fue endémica de la isla Mauricio y se extinguió a finales del siglo XVII por la llegada de los colonos europeos. Simulación gráfica de un ejemplar de dodo Raphus cucullatus. Se extinguió en 1662, pero quedan aún muchas preguntas que permanecen sin respuesta alrededor de la vida del dodo Raphus cucullatus, una especie de ave endémica de la isla Mauricio conocida vulgarmente como pájaro bobo. Su morfología un tanto extraña, con un pico puntiagudo y la cabeza redondeada, ha llevado a esta ave no voladora del orden de los columbiformes a encarnar distintos papeles en películas como Alicia en el País de las Maravillas o Ice Age. Sin embargo, algunos detalles del ciclo vital de este familiar lejano de las palomas no se han conocido hasta ahora. Gracias al estudio de 22 muestras de huesos conservadas en museos y otras colecciones, un grupo de científicos de la Universidad del Cabo, en Sudáfrica, han podido reconstruir parte del ciclo de vida de estas aves, que medían alrededor de 1 metro de alto y pesaban unos 23 kilos. El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, revela que los dodos recién nacidos en este enclave tropical, ubicado a unos 900 kilómetros al este de Madagascar, tuvieron que adaptar sus patrones de crecimiento al clima de la isla, donde entre noviembre y marzo tiene lugar el verano austral, en el que los ciclones arrasan la isla llevándose a su paso gran parte del alimento de las aves y de los reptiles. Así, la investigadora principal del proyecto, Delfina NGST, detalla que, en agosto las hembras empezaban a ovular y a poner huevos, que nacían en septiembre permitiendo que las crías crecieran lo suficientemente rápido para sobrevivir al verano. El ciclo vital del dodo estaba adaptado al duro verano austral de la isla Mauricio. Además, los científicos han podido identificar un ciclo de muda en el plumaje de esta especie, lo que explicaría las múltiples versiones de descripciones físicas que los marineros dieron sobre el dodo, que avistaron en ocasiones negro, lo que correspondería con el inicio de época de muda, y en otras grisáceo, propio de un ejemplar que ha completado el ciclo de muda. Una investigación que arroja un halo de luz en la vida de estas aves que desaparecieron hace 350 años, solo un siglo después de que los europeos colonizaran la isla. Un hecho por el que se cree que fue la presencia humana, junto con la de ratones, cerdos y monos que viajaban en las mismas embarcaciones, lo que llevó a la extinción del dodo, que hasta entonces gozaba de un hábitat sin depredadores, motivo por el que no le hizo falta desarrollar la musculatura necesaria para volar. Esta es, para la comunidad científica, una prueba más de que la sexta extinción masiva de la vida sobre el planeta está en marcha y no por causa de fenómenos naturales tales como meteoritos o explosiones volcánicas, que indujeron las anteriores, sino por la acción humana, que según apuntan los estudios más recientes, ha adelantado 10.000 años la desaparición de las especies extinguidas durante el último siglo. El famoso dodo de Oxford murió de un disparo en la parte posterior de la cabeza. El dodo, un ave no voladora que se extinguió en el siglo XVII por culpa del hombre, alcanzó fama mundial en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Dodo de Oxford, cabeza del famoso dodo de Oxford, conservado en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, es el único espécimen de dodo en el mundo que contiene tejido blando. La revolucionaria tecnología de escaneo del mundo forense ha demostrado que el dodo de Oxford murió tras ser disparado en la parte posterior de la cabeza. Grosor del cráneo. El disparo no penetró en el cráneo, por lo que ahora se sabe que era muy grueso. Hallazgo inesperado. Los nuevos hallazgos revelan una parte inesperada de la historia de este espécimen, pues pensábamos que llegó al museo tras ser exhibido como un espécimen vivo en Londres, dice Paul Smith, el director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Balines en el cráneo. Escaneado del cráneo del dodo de Oxford, con los balines visibles en blanco. Alicia recibe un premio del dodo. Ilustración de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, 1865, la novela de Lewis Carroll. Alicia recibe su premio de manos del dodo y ese premio es un dedal que ella misma tenía en el bolsillo. El dodo Raphus cucullatus era un ave no voladora endémica de la isla Mauricio, en el Océano Índico, que se extinguió por culpa del hombre. El último ejemplar vivo fue visto en 1662.
Algunos consideraron que era una criatura mítica y, sobre todo, alcanzó fama mundial en Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, 1865, la novela de Lewis Carroll. El famoso dodo de Oxford, conservado en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, es el único espécimen de dodo en el mundo que contiene tejido blando y ADN extraíble. La famosa colección de fósiles de Charles Darwin está siendo escaneada y revisada. Llegó en su día a la Universidad de Oxford como parte de la colección Tradescant, una colección de curiosidades reunida en el siglo XVII en Londres por John Tradescant padre e hijo. La revolucionaria tecnología de escaneo del mundo forense, utilizada por Warwick Manufacturing Group WMG, de la Universidad de Warwick y que ha resultado eficaz en más de 60 casos policiales, ha demostrado que el dodo de Oxford murió tras ser disparado en la parte posterior de la cabeza, según revela hoy la Universidad de Warwick, Inglaterra, que ha participado en la investigación junto con el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. El dodo de Oxford es el único espécimen de dodo que contiene tejido blando y ADN extraíble. El dodo de Oxford es un importante espécimen para la biología y, debido a su conexión con Lewis Carroll, también tiene una gran significación cultural. Los nuevos hallazgos revelan una parte inesperada de la historia de este espécimen, pues pensábamos que llegó al museo tras ser exhibido como un espécimen vivo en Londres, dice Paul Smith, el director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. El inesperado descubrimiento, realizado por Paul Smith y por Mark Williams de WMG, ocurrió cuando los investigadores escanearon el espécimen para conocer su anatomía y detectaron unas partículas misteriosas que resultaron ser balines de plomo típicamente usados para cazar aves silvestres en el siglo XVII. Los investigadores han demostrado que el animal recibió disparos con una escopeta en la parte posterior de la cabeza y en el cuello, y que el disparo no penetró en el cráneo, por lo que ahora se sabe que era muy grueso. En esencia, la tecnología es la misma que se usa en los rayos X médicos, en la tomografía computarizada. Pero como no estábamos limitados por dicha tecnología, al escanear un objeto inanimado y no una persona, hemos podido obtener una mayor resolución, del grosor de un cabello humano, destaca Jay Warner, profesor del WMG. Hemos extinguido cientos de especies, ¿por qué nos hemos obsesionado entonces con resucitar a el dodo? Las noticias que hablan de planes para traer de vuelta de la extinción a diversos animales perdidos tiempo atrás, desde el mamut hasta el tigre de Tasmania, siguen siendo parte de nuestro día a día. Tal es el interés que incluso la CIA, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, ha colaborado en proyectos como el de resucitar el dodo. Y esto nos ha hecho preguntarnos qué tiene este animal para generar tal interés. Un ave fénix. Detrás de los 3 proyectos más renombrados para recuperar animales extintos está la misma empresa biotecnológica, Colossal Biosciences. La empresa ha dado un importante paso en el proyecto para recuperar de la extinción al dodo, Raphus cucullatus, el de descifrar su genoma completo. Los proyectos de extinción tienen, eso sí, una importante limitación. Estrictamente, el animal que resultará de este trabajo de extinción no será un dodo sino un híbrido cuyos genes lo harán asemejarse lo más posible al dodo. Para este proceso será necesario valerse de algún ave genéticamente cercana al dodo. Según la empresa, las palomas y los buitres son las especies más cercanas al dodo, destacando la paloma de Nicobar, otro animal en peligro de extinción. El valor cultural del dodo. Que tiene esta ave para convertirse en uno de los 3 proyectos de una empresa como Colossal. Según la propia compañía, el valor cultural del ave parece haber jugado un papel fundamental. El dodo es un símbolo de la extinción causada por el hombre. Un ejemplo claro del precio del descuido, explica la misma compañía al respecto. El descubrimiento y la pérdida del dodo sucedieron a comienzos de la época caracterizada por el afán exploratorio de la humanidad. Fue un ave exótica cuyo descubrimiento llamó la atención de los coetáneos para pronto convertirse, un siglo después, en una de las primeras extinciones documentadas. Historia natural. Parte de su valor cultural se debe también al hecho de ser un ejemplo perfecto a la hora de entender cómo evolucionaban las especies y, aún más, cuando desaparecían. El dodo fue una especie endémica de una sola isla, Mauricio. El dodo es un ejemplo claro del fenómeno llamado gigantismo insular. Los antepasados del dodo probablemente fueron aves voladoras que se toparon con una isla prácticamente desprovista de vida animal y por tanto de depredadores naturales. Una vez ahí las aves fueron creciendo en tamaño y, ante la ausencia de depredadores o la necesidad de desplazarse, perdieron su capacidad de volar. Hasta que llegaron los humanos y, con ellos las amenazas para el dodo, un ave que tan solo ponía un huevo al año y sin instinto de autoprotección alguno. Los dodos no solo fueron cazados por los visitantes, sus huevos también eran consumidos por los animales que llegaron a la isla en los navíos de los exploradores y colonizadores.
3 proyectos. Hay otro factor importante que señala la empresa al hablar de su proyecto para recuperar el dodo. La empresa cuenta hoy por hoy con 3 proyectos para recuperar animales extintos. Los 2 restantes, el mamut lanudo Mammuthus primigenius y el tigre de Tasmania Thylacinus cynocephalus, son mamíferos, siendo el dodo la única ave del trío. La empresa asegura tener la vista puesta en la protección de la biodiversidad aviar en general, ante lo cual el dodo sería tan solo un punto de partida hacia la recuperación de las especies de pájaros que hemos perdido, pero también ante las que puedan estar en riesgo hoy en día o en un futuro cercano. Más allá de los motivos para elegir una u otra especie, parece que los avances en de extinción, pese a las limitaciones de la tecnología, van en serio. Existen numerosos motivos, más allá de la conservación de especies, para el desarrollo de estas tecnologías, y la empresa ha puesto 2027 como fecha para la recuperación del dodo. Si es así, habremos necesitado mucho menos tiempo en recuperarlo que el que tardamos en extinguirlo. Esta es una historia para contar. Suscríbete y dale like. Nos vemos en el siguiente video.